Domingo 13 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas fueron hechas a Abraham y a sus descendientes, y no dice y a su descendiente, no dice y a sus descendientes, cual si se tratase de muchos, sino como uno precisamente, y a su descendiente, el cual es Cristo. Esto significa que habiendo hecho Dios una alianza con Abraham, en debida forma, la ley que fue hecha 430 años después, no la abroga ni anula la promesa, porque si la herencia se nos da por la ley, ya no es por la promesa. Y Dios hizo por medio de la promesa la donación a Abraham. Pues entonces diréis, ¿para qué ha servido la ley? Se puso como freno de las transgresiones, hasta que viniese el descendiente de Abraham, a quien había hecho la promesa, promulgada por ángeles, por medio de un mediador, Moisés. Mas el mediador no es para uno solo, y Dios estaba solo cuando hizo la promesa. Pues la ley es contra las promesas de Dios, no. Porque si la ley pudiese ser verdadera vida, la justificación vendría verdaderamente de la ley. Mas la ley escrita dejó todas las cosas sujetas al pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Y al verlos dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban quedaron sanos. Y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Jesús dijo entonces, pero no son 10 los curados, y los otros 9 ¿dónde están? No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído este Evangelio de los 10 leprosos que recurren a nuestro Señor, que claman a Él para ser curados, y nuestro Señor les concede esta gracia. Y esta curación pues es símbolo de la curación también de nuestras almas. Y nuestras almas después del pecado original tienen no solo el pecado original por curar, sino también otros problemas que vienen del pecado original. Así que no es suficiente, por ejemplo, el bautismo, no es suficiente incluso los sacramentos que nos perdonan los pecados, sino también curarnos también de las malas inclinaciones que tiene nuestra naturaleza, que no son suprimidas con el bautismo, son atenuadas, son un poquito disminuidas con la gracia del bautismo, claro que sí, pero siempre queda una cierta inclinación, así que no todas las personas que están bautizadas por el hecho de estar bautizadas o por el hecho de ir a recibir los sacramentos, que todo eso ayuda muchísimo para atenuar nuestras inclinaciones al mal. Y somos como leprosos, ¿verdad? Siempre tenemos necesidad
de curar algo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro ser. Entonces no es suficiente la gracia bautismal, no es suficiente los sacramentos, aunque sí ayudan muchísimo, ¿verdad? Una persona que se confiesa regularmente, que comulga regularmente, pues tiene mucha más facilidad para controlar sus pasiones, para controlar sus defectos, sus malas inclinaciones, y ciertamente es muy importante los sacramentos, pero no es todo. O sea que la curación total viene también por un trabajo constante de todos los días, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos nuestros defectos, conocemos nuestras malas inclinaciones, y todos los días tenemos que luchar contra ellos. Entonces, con la ayuda de los sacramentos, con la ayuda de la oración, con el esfuerzo constante, la vigilancia de todos los días, el esfuerzo de practicar siempre las virtudes contrarias, ¿verdad? Entonces vamos a curar todo nuestro ser, ¿verdad? Y así que la curación total no será sino el día de la resurrección, cuando no solo no tendremos ya más malas inclinaciones, pero también nuestro cuerpo será curado de las heridas del pecado original, que son, por ejemplo, la tendencia a las enfermedades, a la muerte. Todo eso también es efecto del pecado original, pues todo eso será curado ya en su totalidad el día del juicio final, el día de la resurrección, cuando nos resucitaremos con un cuerpo glorioso, y ya no habrá más problemas ni más miserias humanas. Pero en antes de nuestra muerte, pues tendremos que seguir luchando, ¿verdad? Y es la práctica constante de las virtudes. Así que hay las virtudes y hay los vicios opuestos. Todas las virtudes tienen un vicio opuesto. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona dice, bueno, yo soy un poco orgulloso, quiere decir que le falta la virtud de la humildad, o sea, que es la virtud opuesta. Y una persona que es humilde, pues que fuera realmente humilde, pues ya no tendría el vicio del orgullo, porque se excluyen las dos virtudes, la virtud y el vicio contrario se excluyen. Entonces, cuando si yo soy impaciente, por el hecho mismo quiere decir que mi virtud de paciencia está defectuosa. Yo no digo que no tengamos ninguna paciencia, pero esa virtud está disminuida. Entonces, las virtudes y el vicio contrario se excluyen. Y cuando tenemos uno, el otro se va, se desaparece. Y cuando tenemos un vicio, pues también la virtud contraria se está disminuyendo o incluso no existe, puede pasar. Entonces debemos conocernos. Todos tenemos inclinación a algo que no está bien, todos tenemos inclinación a una cosa, todos, sin embargo, todos tenemos inclinación al orgullo, porque todos los vicios son una forma de orgullo, una forma de rebelión contra Dios. Entonces son una forma de orgullo. Entonces nadie puede decir que no tiene, que es perfecto. Y hay personas que tienen que dicen que no tienen defectos, que ellos piensan que están bien así, y tampoco se nota que tengan virtudes porque no las practican. Así que no es suficiente decir, bueno, yo no hago cosas malas, porque muchas veces las hacemos, pero de una manera muy ligera. Puede ser pecados veniales, y la gente no percibe que tiene esa tendencia, a veces su pereza, a veces su orgullo, a veces su amor propio, pero tal vez no sea de una manera muy
muy vistosa o de una manera muy muy grave, pero de todos modos están ahí. Todos tenemos la tendencia al orgullo, eso es absoluto, porque ¿quién puede decir que no tiene la inclinación al mal? Pues solo la Virgen María, porque era inmaculada. Entonces ella no solo fue concebida sin la mancha del pecado original, sino también con las demás consecuencias del pecado original, que son la tendencia al mal. La Virgen, como nunca tuvo tendencia al mal, y además fue fiel a la gracia, no basta que hubiera sido creada llena de gracia y sin mancha, sino también también fue fiel, ¿verdad? Fue fiel a estas gracias, y ella hizo esfuerzos, y por eso entonces ella era inmaculada, y también se esforzó, ¿verdad?, por ser mejor, y fue fiel, y eso le costó trabajo, le costó sufrimiento, le costó muchos males que sufrió la Virgen María, pero a pesar de eso siempre fue fiel, y su vida fue como una estrella que va siempre recta, y que hasta desde un punto del firmamento al otro no se desvía. Y así la Virgen María, hasta el final de su vida, pues su vida no hubo nunca una infidelidad a la gracia, ni una acción más lenta, porque eso también es pecado. Hay personas que la lentitud en hacer nuestro deber también es pecado. A veces una lentitud que lo hacemos ligeramente, casi no se nota. Bueno, aún así es pecado, pero no es un pecado grave, pero es un pecado venial, es un pecadillo, pero sí es pecado. Entonces nosotros tenemos muchas lentitudes y muchas infidelidades, y como digo siempre, incluso los pecados de omisión, ¿verdad? O sea, el bien que yo puedo hacer y no lo quiero hacer nada más porque sí, pues es un capricho, ¿verdad? Porque Dios nos puso aquí para ejercer el bien. Y entonces la Virgen María, en todo su trayecto de esta vida mortal, pues fue recta su camino y nunca falló. Es también una gracia especialísima que Dios le hizo a ella, porque ella estaba destinada a ser la madre de Dios, y tenía que ser perfecta para ser madre de Dios. Así, en tanto, en toda su fidelidad a Dios y al bien, entonces ella lo hizo bien todo. Así que en esta semana hemos festejado la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, que nos recuerda, es el día en que ella, después de esta vida, ya terminando esta vida, pues fue llevada al cielo en cuerpo y alma, y fue el momento de su coronación, el momento en que ella recibió la recompensa de toda su vida, ese trayecto en este mundo, que fue perfectamente fiel. Por eso fue coronada en el cielo y hecha reina no solo del cielo, sino también de la tierra y del universo, de todo, Madre de Dios y Reina del universo, del mundo, del universo, en la Virgen María. Entonces, también en esta semana, el día 22, es la fiesta del Corazón Inmaculado de María, que el corazón, ¿por qué el corazón se festeja la fiesta del corazón? Porque el corazón es el símbolo de la voluntad de la persona. Cuando dicen una persona es buena, dicen que tiene buen corazón. Pues sí, la Virgen, su corazón fue no solo bueno, sino inmaculado, es decir, sin falla, sin mancha, sin infidelidad, y por eso no tenía mancha ninguna, nunca. Era el corazón inmaculado de María. Y como todas las acciones, nuestras acciones dependen siempre de la voluntad, del corazón,
es importante la devoción al corazón inmaculado de María, que según el mensaje de Fátima, Dios quiere en este tiempo hacer más evidente, que se tenga devoción al corazón de María, en el corazón inmaculado. Es la voluntad de Dios. Y mañana celebramos la fiesta de San Juan Eudes, que fue un santo que promovió mucho esta devoción al corazón inmaculado de María. Entonces, todas nuestras acciones, incluso nuestras virtudes, todo es porque nuestra voluntad quiere. O sea, todas las buenas acciones que podamos hacer son posibles porque queremos, porque lo aceptamos, porque lo decidimos. Entonces, finalmente, la actitud de corazón es muy importante en la vida cristiana, porque ¿de qué sirve saber cosas buenas, cosas santas, si no las aceptamos o si no las queremos poner en obra? Pues eso depende de la voluntad. E incluso hay cosas que comprendemos de la voluntad de Dios, de la enseñanza de Dios, pero no la comprendemos bien porque no queremos comprenderla bien. Entonces la voluntad a veces hace que la inteligencia se desvíe y se autoengañe, y hay gente que se autoengaña haciéndose creer que ellos son gente buena, que se portan siempre bien, y se están autoengañando porque no quieren aceptar la verdad como es, sino como ellos la quieren ver. Entonces la voluntad tiene mucha importancia, incluso en la práctica de la verdad y comprensión de la verdad. A veces no comprendemos ciertas cosas porque no queremos comprenderlas, porque no nos gusta, porque no nos y las acomodamos a nuestro gusto, y entonces la voluntad está en eso. Es que yo no practico la humildad de cierta manera porque no me gusta humillarme, y entonces arreglo las cosas a mi conveniencia, y no es como correcto, ¿verdad? Entonces la voluntad es muy importante. Por eso debemos tener devoción al corazón de María, corazón inmaculado, porque no solo a su corazón, sino porque era inmaculado, porque fue fiel y sin mancha y perfecto en todo lo que Dios le pidió. Y la Virgen María siempre dijo sí a Dios, a todo lo que Dios mostró en su vida, cuando le mostró su voluntad. Si vemos los misterios del Rosario, podemos ver cómo la Virgen correspondió siempre a todas las gracias. Podemos meditar eso en el Rosario, cuando vemos cada misterio del Rosario podemos ver la actitud, la respuesta del corazón inmaculado de María, y es muy importante practicar eso cuando rezamos el Rosario. Entonces las virtudes entonces son grandes o son pequeñas o son inexistentes si yo quiero, si yo acepto, si yo quiero hacer la voluntad de Dios. Si yo no quiero, pues no, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero practicar la paciencia, si yo no quiero practicar la justicia, si no quiero practicar la templanza, o la quiero practicar a medias, ¿por qué? Pues porque yo quiero o no quiero. Entonces la voluntad, ¿verdad? El corazón es muy importante, nuestra fidelidad a todas las gracias de Dios, y en eso depende la curación de todo nuestro ser, porque no basta que yo esté bautizado, no basta que yo esté incluso en gracia de Dios. También hay otro trabajo a hacer constantemente, y es la práctica de las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Pues hay muchos católicos que no saben explicar esto y viven como un niño que no sabe caminar, que un niño que no sabe hablar, y tiene brazos y tiene boca, pero no los practica, no los usa, porque nunca ha estudiado las virtudes, porque las virtudes se aprenden cómo funcionan. Hay que leer libros de instrucción religiosa que nos explican eso, hay que libros
que escritos por los santos, que nos explican cómo se practican las virtudes. Pero hay gente que le basta decir, es que yo soy buena gente, ¿verdad? Y esa es la mentalidad de mucha gente hoy. Pero las virtudes, cada virtud tiene un objeto diferente, ¿verdad? La virtud de justicia me ayuda a practicar cuando se trata de obras que implican la justicia, sobre todo con el prójimo, cuando yo puedo tomar más de lo que me corresponde respecto a los demás, ¿verdad? La justicia es sobre todo respecto al prójimo, porque la justicia respecto a nosotros mismos es muy fácil de practicar, y de hecho todos, buenos y malos, siempre entienden, es que fulanito me robó esto y me hizo una injusticia, etcétera. Eso todos lo comprenden, es muy fácil de practicar. Lo que es difícil de practicar es la justicia hacia el prójimo, ¿verdad? Es que yo le falté a una persona, le tomé un bien, o le hice una injusticia con mis palabras, le hice una injusticia en una acción, ¿verdad? Algo que él no merecía y que yo no debía hacer, y eso es una injusticia, ¿verdad? Entonces el que practica bien la justicia tiene la virtud moral, la virtud cardinal de la justicia. Bueno, hoy hay muchas personas que se la pasan haciendo trampa en sus negocios, en sus palabras, y siempre están por aquí faltando a la justicia, y después dicen que no tienen que acusar con la confesión, pero hacen muchas injusticias. Y todas las virtudes, por ejemplo la virtud de templanza, que nos hace practicar la debida medida en las cosas que nos gustan. La templanza puede ser en las cosas de comer, puede ser en los placeres sensibles, y a veces si no los usamos bien podemos hacer un pecado porque exageramos, ¿verdad? Cuando alguien ya está satisfecho y quiere comer y ya no necesita, esto se hace pecado contra la templanza porque exagera. Así que todas las virtudes son así, todas las virtudes hay que ver de no exagerar o de no hacer demasiado poco, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la fortaleza es una virtud que me ayuda a hacer las cosas difíciles, pero que son la voluntad de Dios. Hay gente que no quiere molestarse, que no quiere que la molesten, que no quiere que le exijan, y que todo fácil, todo cómodo, puro confort, y ven que el esfuerzo como que hay que excluirlo, como que es un mal. No, el esfuerzo no es un mal, es un bien cuando se hacen cosas buenas, y a veces entre más difíciles pues más provecho nos hacen, ¿verdad? Hay que ver los santos que hacían grandes esfuerzos para santificarse, para ayudar a los demás, y entre más esfuerzos hacían, más se santificaban. Pero cuando uno habla de esfuerzo, pues no es cómodo, no es fácil, pero más esfuerzo tenían, más mérito, más grande tenían su virtud de fortaleza, ¿verdad? Y particularmente los mártires, que para conservar la fe, pues a veces les pedían hasta dar su vida, los martirizaban, los hacían sufrir. Hace poco celebramos la fiesta de San Lorenzo, que fue puesto en una parrilla y fue asado vivo, y guardó la calma. Si uno lee la vida de San Lorenzo, cómo guardó la calma a pesar de unos sufrimientos tremendos, ¿verdad? Cuando nosotros nos quemamos un dedo con un poco de fuego, hay muy pocos que no son capaces de gritar. Entonces, pero San Lorenzo no, él era fuerte, y el martirio es un acto de fortaleza. Todos los mártires fueron fuertes,
Y es claro que sí, es doloroso, es fuerte, se necesita mucha fuerza para hacer eso. Pero hay muchos actos de nuestra vida que nos exigen fortaleza, nuestras obligaciones, nuestras oraciones, que no es cómodo que decirlas a veces cuando tenemos sueño, cuando tenemos otra cosa que nos gusta, y contradecir nuestros gustos, nuestras inclinaciones, pues se necesita fortaleza. Entonces hoy es una de las virtudes que menos se transmiten por los padres a los hijos. Le transmiten otras virtudes, de ser buenas gentes, de ser tal vez no hacer mal, pero cuando se trata de hacer esfuerzo no saben motivar a sus hijos para que hagan esfuerzos, y esos esfuerzos, practicando esos esfuerzos, se adquiere la virtud de fortaleza, ¿verdad? La constancia también, exige un esfuerzo, un gran esfuerzo, ¿verdad? Todos los días hacer bien lo que Dios nos pide, eso es constancia. De comenzar un rosario y terminarlo, no dejarlo a la mitad, eso es constancia. Comenzar a leer un libro y terminarlo, no dejarlo a la mitad, es constancia, ¿verdad? Aunque uno lo lea en varios días, pero no lo va a abandonar, ¿verdad? O alguien que empieza a hacer algo, una obra, hacer una obra práctica, y no la abandona y la lleva hasta el final, eso es constancia, y es un bien, y es una cosa buena, y es una virtud también, la constancia, pero está muy ligada a la fortaleza, la constancia, y todas las virtudes, hay muchas virtudes, también la virtud de la prudencia, que es como la que dirige todas las otras virtudes cardinales, ¿verdad? Las virtudes cardinales son las virtudes que se ocupan de las cosas de este mundo, de nuestros actos respecto a las criaturas, a las otras personas, mientras que las teologales son virtudes que nos orientan a todos esos actos que están dirigidos directamente a Dios. Por eso, teologales, teo quiere decir Dios. Entonces, teologales son las virtudes que se ocupan de Dios, sobre todo están presentes en nuestras oraciones, fe, esperanza y caridad. Pero las virtudes cardinales son las que nos ayudan a practicar nuestros actos respecto a las criaturas, ¿verdad? Y de entre todas las virtudes cardinales, la de la prudencia es la más importante. Es la virtud más importante de las virtudes cardinales, porque es la que dirige a las demás, ¿verdad? Así como en otros tiempos había unos carros que eran llevados por caballos, y había siempre un conductor, una persona que dirigía los caballos con las riendas, y a veces había carros que tenían más caballos que otros, unos tenían uno, unos tenían 2 o 4 o 6. Entonces el que conducía, él es el que hacía que los caballos fueran a donde había que ir. Pues la virtud de prudencia es como el conductor de las demás virtudes, porque la virtud de prudencia nos ayuda a saber a dónde ir y a hacerlo bien. Bueno, entonces hay personas que tienen tal vez según ellos, mucha prudencia, mucha fortaleza, pero no tienen prudencia. Entonces es como una cabra que solo sabe dar cabezazos y que no sabe a dónde y por dónde ir. Entonces no basta tener fortaleza, hay que primero tener prudencia, y la prudencia dirige las otras virtudes, porque la prudencia es el uso de la inteligencia de una manera correcta para conducir nuestros actos. Entonces, yo quiero practicar las otras virtudes, pues debo dejarme guiar primero por la prudencia. Quiero practicar la justicia, está bien, yo quiero ser justo con los demás, pero hay una manera de practicarla, no solo el hecho de hacer justicia. Hay una manera,
Y eso la prudencia nos explica, nos guía para hacer las cosas bien. Entonces, y todas las otras virtudes, ¿verdad? Yo quiero practicar la templanza, yo quiero practicar la justicia, la fortaleza, todos es la prudencia que me ayuda a guiarme. Entonces hay que usar la cabeza, como dicen, pero es una persona que está acostumbrada a dirigir sus actos de una manera correcta, y siempre viendo la finalidad de nuestra salvación, pues es una persona que tiene la prudencia, ¿verdad? Entonces hay grados de prudencia, hay personas que tienen una prudencia mayor porque la han ejercido más, porque han reflexionado más, porque han rezado más, ¿verdad? Entonces esa prudencia es mayor y puede crecer a lo largo de la vida. Si nosotros practicamos las virtudes, estas virtudes crecen, ¿verdad? Crecen y cada día tenemos, y es como que esa virtud es la curación de nuestra natural tendencia a la imprudencia, al mal, ¿verdad? Todos tenemos esa inclinación al mal, y si no nos cuidamos, pues vamos a ir en esa pendiente que es de nuestra naturaleza, que nos lleva al mal. Entonces hay que estar siempre vigilantes, siempre esforzados, siempre atentos, y la prudencia nos guía, ¿verdad? Y para no equivocarnos, pero la prudencia siempre se inspira en la fe, porque decir, bueno, que es un acto prudente, es lo que Dios, qué es lo que Dios dijo, qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Dios quiere que yo haga, entonces, y yo lo realizo bien, entonces soy prudente, ¿verdad? Entonces la prudencia siempre se inspira en las razones, en la enseñanza, en la doctrina de la fe, ¿verdad? Entonces quiero ser prudente, tengo que ver siempre qué es lo que dice la enseñanza de Dios, ¿verdad? El ejemplo que Jesucristo nos dejó, eso es objeto de nuestra fe, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de nuestro catecismo, todo es objeto de la fe, y porque Dios lo dijo, y Dios no lo dijo a través de la iglesia, a través de la enseñanza de la iglesia, no es otra cosa que la repetición de la enseñanza de Dios. Entonces, si es enseñanza de Dios, es objeto de fe, y así todas las virtudes debemos tratar de practicarlas para que nuestra natural tendencia al mal, todos estamos inclinados al mal, nacimos con esa inclinación, y esa inclinación no es suprimida totalmente con el bautismo, con los sacramentos. Siempre nos queda algo de inclinación al mal. Entonces toda nuestra vida es una lucha, toda nuestra vida será una lucha contra nuestra natural inclinación, de nuestro declive al mal. Si no nos esforzamos, si no rezamos, si no ponemos cuidado, vamos siempre a aflojar en nuestros deberes, en muchas cosas, y es humano, eso es humano. Y también hay que decir que las virtudes cristianas, porque hay gente que tiene virtudes naturales pero no son cristianas. Las virtudes cristianas Dios nos las dio el día del bautismo, y esas virtudes están hechas para ir al cielo. Entonces todos los actos que hacemos en esta vida están ordenados a nuestra salvación, y tenemos unas virtudes especiales para eso, que no son virtudes puramente humanas, puramente naturales, son virtudes sobrenaturales, porque para merecer el cielo se necesita una virtud sobrenatural. No se puede merecer el cielo con actos puramente naturales, puramente humanos. Hay personas que no tienen la fe, que no son católicos, entonces a veces nos dan buen ejemplo, tienen virtudes, pero sus virtudes no son cristianas, son virtudes naturales. Y solo las virtudes cristianas, que son sobrenaturales, pueden merecer el cielo, pueden merecer
gracias sobrenaturales, pueden merecer una vida mejor en el cielo. Esas virtudes sobrenaturales son diferentes, porque están todas orientadas a nuestra salvación, al servicio y al amor de Dios, a la gloria de Dios, y por eso son sobrenaturales. Y yo, una persona que no tiene las virtudes sobrenaturales, en sus actos no puede merecer el cielo, porque no hay proporción, son naturales, y las cosas naturales solo pueden merecer recompensas naturales y puramente humanas, pero merecer el cielo, merecer estar con Dios y poseer a Dios, solo puede hacerse por medio de virtudes sobrenaturales, ¿verdad? Y las personas que sobre todo están en estado de gracia, que practican esas virtudes, están haciendo como una alcancía en el cielo, y cada acto de virtud le merece mayor recompensas en el cielo, mayores riquezas, como decía nuestro Señor, atesorar riquezas en el cielo, donde no hay la polilla y el orín que las consumen como aquí en la tierra, y esa es la recompensa del cielo. Pero para merecer gracias en el cielo se necesitan medios sobrenaturales, y esos medios sobrenaturales pues son las virtudes cristianas. Así que no debemos conformarnos con decir, bueno, es que ya fui a misa, es que ya me confesé, es que ya comulgué, etcétera. No. Todo eso está ordenado también a la práctica de las virtudes. Porque aunque yo me haya confesado, de todos modos, aunque me confesé, Dios me ha perdonado, yo no salgo perfecto de la confesión. Todavía sigo siendo inclinado al pecado, y así que todavía debo luchar para vencer ese vicio, ese problema que yo tengo, o esos vicios de pereza, ¿verdad? Pecados de omisión, ¿verdad? Por lo que yo no hice. Mucha gente se condena por lo que no hizo, por lo que debió hacer y no hizo. Se llaman pecados de omisión, ¿verdad? Porque están acostumbrados a decir, es que yo no mato, yo no robo, yo hago los 10 mandamientos, no matarás, no hurtarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Sí, pero también hay preceptos positivos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, yo ayudo a mis padres como debiera, y yo ayudo a los demás como debiera. Yo santificar las fiestas, ¿verdad? Pues muchos se les olvida eso, que eso es un pecado, cuando no se santifican, pues es un pecado de omisión. Entonces creen que siempre los pecados son siempre un acto positivo, y no, hay muchos pecados que son simplemente la omisión de un acto que yo debería hacer y no hice. Simplemente no hice nada, y eso es pecado, es un pecado. Entonces mucha gente hoy opta por esa posición cómoda, de comodidad, ¿verdad? Y de darse buena conciencia, y no quebrarse la cabeza para ver cómo es que Dios nos pide portarnos bien, cómo se practican las virtudes teologales, cómo se practican las virtudes cardinales, en los actos concretos, no deseos. Muchos creen que los deseos son buenas acciones, pueden serlo en una cierta medida, pero no es suficiente. Dios no nos pide solo deseos, nos pide actos. Y es que yo te quiero mucho, pero cuando hay una necesidad no tengo tiempo, entonces no te quiero en realidad. Esa es la verdad. Entonces la prudencia mundana y la prudencia cristiana no son lo mismo, ¿verdad? Porque la prudencia cristiana me ayuda a tomar los medios y a evitar todos los peligros que me impiden de ir al cielo. Entonces la prudencia mundana quiere sobre todo la felicidad en esta tierra, y una paz y una comodidad y un confort para no ser molestado y hacer mis gustos, y esa es la prudencia mundana. No es lo mismo.
Y los católicos liberales siempre confunden las dos prudencias y claro está, le dan preferencia a la prudencia mundana sobre la prudencia cristiana, ¿verdad? Entonces, la prudencia cristiana, los mártires cuando profesaban la verdad y que por eso los mataban, pues eran prudentes porque estaban haciendo los actos que Dios pide para salvar nuestras almas. Pero hoy diría un católico liberal, diría, no, es que no digas eso, es que no te pueden decir algo, no seas imprudente. Esa es la prudencia mundana, ¿verdad? Pero es que a veces Dios nos pide profesar nuestra fe, a pesar incluso de que nos pasen cosas, ¿verdad? Es cierto que no debemos estar así todo el tiempo, pero a veces si alguien nos pregunta si creemos en Dios, pues debemos siempre responder que sí. Es que no quiero tener problemas, es que no quiero incomodarme. Bueno, eso es prudencia mundana, es prudencia de los católicos liberales que no quieren incomodidades, no quieren compromisos, no quieren pero sí, según ellos son buenos. Eso es falso. Entonces la prudencia a veces pide, sí, esfuerzos, a veces pide sacrificios y no es excesiva, porque los católicos liberales ven en la intransigencia, en la santa intransigencia cristiana que defiende la verdad, que lucha por el bien, que ven en eso como una especie de fanatismo, como una especie de exceso. Y en esa mentalidad se está cayendo en los medios de la falsa tradición, de la tradición alterada, porque cuando Monseñor Lefebvre fundó la Fraternidad San Pío X era una sociedad combativa, y yo lo oí, siempre en ese tiempo Monseñor Lefebvre hablaba claramente de los problemas de la Iglesia, denunciaba y siempre estaba en un espíritu combativo al mal. Pues eso es la voluntad de Dios, eso es realmente prudente, eso es realmente prudencia cristiana. El católico liberal siempre está diciendo, no exageres, no faltes a la caridad, no te incomodes, basta que seas bueno, que vayas a tu misa, que hagas tu deber de Estado, que nada más en tu casa hagas tu limpieza y eso es tu deber de Estado. No, el deber de Estado es más amplio que eso que les han hecho creer a los fieles en la fraternidad, de que el deber de Estado es sobre todo decir el rosario todos los días, ir a misa y lavar bien los platos en la casa, hacer bien sus deberes de trabajo, pero no, eso es un aspecto del deber de Estado. El primer deber de Estado es la profesión de la fe, la profesión y la conservación de la fe. Y eso nos atrae problemas, nos atrae persecuciones, nos atrae enemigos, como lo fue para Jesucristo, como lo fue para la Virgen María, como lo fue para todos los santos. Todos los santos fueron perseguidos porque profesaban la fe, y los hombres de iglesia siempre profesaron la fe. Todos los santos que fueron obispos o sacerdotes también siempre profesaron la fe y decían la verdad, y combatían el error y enseñaban la verdad, y eso les atrajo problemas, persecuciones, incluso el martirio. Entonces esas sí son virtudes cristianas, pero la falsa virtud que se han fabricado los católicos liberales es una virtud de conveniencia, de comodidad, de buenismo. Todos somos buenos, nadie incomoda a nadie, nadie le dice, los papás no le exigen nada a sus hijos, los dejan que ellos escojan, nomás le dan consejos, son muy buenos papás, pues son unos bobalicones que no saben tomar el sartén por el mango a veces, y hay que a veces ser determinantes en nuestras acciones. Sí, es que eso nos va a traer enemigos, sí, nos va a traer personas que, sobre todo aquellos que no quieren practicar la virtud cristiana, claro que sí, esas personas nos van a ver con malos ojos. Pero si yo quiero ser amigo de todos, pues entonces estoy
en una sociedad liberal, en un ambiente democrático, todos somos iguales, todos somos amigos, nadie dice nada que incomode. Es el espíritu democrático, es el espíritu liberal. Entonces hoy cada quien piensa lo que quiere, dice lo que quiere, y con tal de que no moleste a los demás. Pero entonces hay libertad de seguir el error, de seguir la herejía, de seguir lo que ofende a Dios, ¿verdad? De decir, bueno, es que yo pienso, me parece es que el aborto está bien, que esto y otras cosas que son contra la ley de Dios, pues yo pienso que es así. Entonces los católicos no les dicen nada, no denuncian el mal, y los hombres de iglesia igual. Los hombres de iglesia siempre adoptan un lenguaje muy mitigado, y ya no se critica el Vaticano II, o si se lo critica se lo hace de una manera muy mitigada, y no se dice todo lo que pasa, y todas las blasfemias y herejías del Papa Francisco. Y no queremos tener problemas con Roma, sí, pero en privado sí, sí, yo te doy la razón, pero en público no lo denuncian. Y un sacerdote es una persona pública, no es una persona privada, entonces sí que debe enseñar la verdad en público. Esa es la sociedad católica. Los hombres de iglesia son hombres públicos, y la iglesia es una sociedad pública. Así que también tiene una enseñanza pública, y la enseñanza puramente privada y secretista no es suficiente. No es así la voluntad de Dios, no es eso. Y en eso caen todos aquellos que han querido hacer acuerdos con Roma, todos han caído en eso, que siempre lo negaron, pero siempre terminaron igual, todos, así. Entonces, y la fraternidad San Pío X no es la excepción a eso, y ahora ya vemos que también están haciendo lo mismo, desgraciadamente. Entonces, recordemos que todas las virtudes tienen por objeto el bien, pero hay bienes diferentes, hay bienes diversos. Así que si nosotros practicamos el bien en todas las cosas, pero debemos saber cómo cada virtud se practica. Y en general está bien tener ese deseo de practicar siempre el bien, pero no es suficiente, porque hay muchas cosas que no las entendemos bien, y por qué son un bien si no estudiamos las virtudes. Entonces hoy hay libros que son de vulgarización, por ejemplo la teología de Santo Tomás. Son libros que son como un resumen de la teología de Santo Tomás, y esos libros ya son más fáciles de conseguir, y explica muy bien Santo Tomás lo que son las virtudes, cómo se practican, y eso lo pueden conseguir también los fieles hoy. Y vale la pena leer lo que dice Santo Tomás, cómo se practican las virtudes, y también cómo explica muchos aspectos de la vida cristiana. Son libros más bien para adultos, pero hay gente que no se le ocurre, no se interesa en conocer su religión, y simplemente les basta en generalidades, y creen que con eso se van a salvar, y no es siempre suficiente. Así que hay muchas cosas que debemos estar informados, porque el mundo está mal, porque el mundo va mal, y hay que interesarse para formar y saber lo que corresponde a nuestra fe, a nuestra religión, y lo que es contrario a nuestra religión, para saber protegerse, defenderse y denunciarlo, y combatirlo. Todo eso forma parte de la prudencia cristiana. Entonces, si estamos siempre con una especie de apatía, de esperar que simplemente yo digo mi rosario todos los días, y ya después pues estoy así como en la luna, como si no tengo esa atención constante, ¿verdad? Que era la vigilancia que tenían los santos, la vigilancia que tenía
Los santos en todas sus acciones eran muy atentos para ver cuál es la correspondencia de lo que estoy haciendo ahorita con mi eternidad. Eso era el trabajo constante de los santos, toda su vida la hicieron así. Cada acto que hacían lo estaban midiendo, lo estaban considerando a ver si realmente correspondía a la voluntad de Dios. ¿Qué relación tiene con mi eternidad? Ahorita estoy comiendo, bueno, sí, aunque fuera comer, aunque fuera otra cosa sencilla, siempre debe ser en relación a mi eternidad, a la gloria de Dios. Y eso son virtudes cristianas. Entonces una persona que realmente fuera fiel en todo eso, esa sí sería curada de su lepra, es decir, de todos los males espirituales, porque una persona que es fidelísima a la gracia, no irá al purgatorio, esa irá al cielo directamente, y recibirá una gran recompensa, y por esa fidelidad constante. Y esa fidelidad Dios nos la pide a todos, no solo a los santos. Los flojos, los negligentes, los apáticos dirán, eso es para los santos. No. Dios pide esa fidelidad a todos. Y en ese caso, contemplemos a la Virgen María, a su corazón inmaculado de María. Si nos sentimos débiles, si nos sentimos que nos falta no sé qué, pues miremos ese modelo y pidamos a la Virgen María nos fortalecernos, de darnos un corazón. No puede ser igual, pero por lo menos semejante, ¿verdad? Semejante a su corazón inmaculado, que ella nos inspire ese espíritu de fidelidad a la gracia en todas las cosas. Es lo que pedimos a Dios en esta misa, pedimos a Nuestra Señora en este mes de agosto, mes del corazón inmaculado de María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.